Bien, vamos a crear nuestra siguiente familia que va a ser una familia de ventana. Entonces vamos a aquí otra vez en la ventana principal de Revit, vamos a seleccionar nueva familia y dentro de las plantillas que tenemos vamos a seleccionar la que se llama ventana métrica. Aquí vemos que tenemos otra vez la plantilla con algunos elementos ya establecidos y vemos que tenemos entre ellos lo que son estos tres planos de referencia. Estos dos que hacen referencia a la anchura de la ventana y este al centro de la ventana. Tenemos el lado interior y el lado exterior del muro, y el muro y unas cotas, una de ellas ya parametrizada. Esta EQ es para que la ventana se mantenga en la mitad de donde la vamos a colocar, del nivel de referencia. Entonces, cuando hacemos el clic, va a colocarse justamente en el medio. Y en el alzado tenemos en el lado exterior otra cota que se llama altura, está parametrizada, se llama altura. Y también tenemos lo que es la altura de antepecho por defecto. Esta es la plantilla de ventana y a partir de esta es que vamos a empezar a modelar la misma. Entonces, para iniciar tenemos que tener en cuenta qué elementos vamos a crear dentro de nuestra ventana. Y para ello vamos a saber que para crear una ventana vamos a hacer primero un marco, luego el cristal, vamos a hacerle doble cristal y después algunos otros elementos de detalle. Para empezar a modelar el marco vamos a tener que hacer unos planos de referencia a lo largo de estos bordes de la ventana. Y después vamos a hacer una extrusión que llegue hasta estos bordes de estos planos de referencia y a los que vamos a crear, que serían estos de aquí. Ese sería el tamaño de nuestro marco. Estos planos de referencia los vamos a parametrizar para darles la medida que nosotros queramos. Entonces, primero vamos a seleccionarlos para crearles una nueva subcategoría y le vamos a poner marco ancho y aceptamos. Bueno, como ya sabemos, aquí no le hemos cambiado ni el color ni el patrón del línea. Vamos a gestionar y venimos a estilos de objeto. Aquí tenemos objetos de anotación y aquí tenemos la subcategoría que acabamos de crear. Y vamos a seleccionarle un color nuevo para que se nos muestre en el canvas mucho más fácil de lo que estamos haciendo. Bien, ahora vamos a parametrizar lo que es la anchura de estas ventanas. Entonces vamos a crear una cota y vamos a crear un parámetro que se llame ancho o que se llame marco ancho y aceptamos. Este mismo parámetro lo vamos a copiar en cada uno de los otros extremos por cada uno de los otros lados. Entonces vamos a crear estas cotas de planos de referencia a planos de referencia y vamos a seleccionarlas todas al mismo tiempo para seleccionarles este parámetro que acabamos de crear, que sería el parámetro de marco ancho. En este momento el marco está teniendo 145 milímetros, entonces podemos venir aquí al control remoto donde vamos a controlar nuestra familia y vamos a cambiarle la medida a darle unos 100 o incluso unos 60.
milímetros. Aquí podemos cambiar desde la escala, podemos cambiar el tamaño de los textos y ya lo vemos mucho más fácilmente. Bien, entonces, ahora sí podemos crear el marco de nuestra ventana. Y este lo vamos a hacer creando una extrusión. Y esa extrusión la vamos a dibujar inicialmente aquí dentro del rectángulo de la ventana. Y ahora sí vamos a extenderla hasta los planos de referencia que hemos creado, que vienen por defecto con la familia. ¿Ves? Aquí lo estamos seleccionando. Con Tab podemos seleccionar otros elementos, pero es el plano de referencia el que tenemos que seleccionar. Y una vez lo alineamos al plano de referencia, le hacemos clic en el candado para que se nos ancle a ese borde. Y hacemos lo mismo con los cuatro lados. Pero aquí estamos creando es una extrusión sólida, completa. Entonces lo que tenemos que hacer es crear otro rectángulo en donde tenemos que alinear a los otros planos de referencia que acabamos de crear, que son el marco ancho. Y de esta manera estaríamos creando una extrusión que sería igual al marco de la ventana. ¿Sí? Entonces, ya una vez que lo tenemos, vamos a darle clic en aceptar y ya tenemos estos elementos parametrizados, pero esto sería en la vista del alzado. Ahora vamos a ir a la vista de nivel de referencia y vamos a ver que este marco está teniendo una anchura mayor a la de la ventana, el cual puede ser real. Entonces, queremos que el marco, si queremos que el marco sobresalga unos cuantos centímetros de la ventana, entonces podemos hacerlo. Para esto tendríamos que crear unos nuevos planos de referencia con una nueva subcategoría que se llame marco extensión. Y aceptamos. Entonces vamos a crear este plano a este lado y también a este otro lado. Vamos a crear una cota que sea igual para los dos lados. Entonces vamos a hacer una cota desde el primer plano de referencia de la extensión del marco, pasando por el centro y llegando al otro lado del marco. Le damos igual, le bajamos la escala y ahora creamos otra cota que sea del primer plano de referencia al segundo. Y este es el que vamos a editar. Entonces, si queremos que el marco tenga determinada anchura, determinada profundidad, entonces aquí lo vamos a cuadrar. Vamos a crearle un parámetro y vamos a ponerle profundidad marco. Bien. Y ahora sí vamos a extender lo que es esta geometría de extrusión que hemos creado, extenderla hasta los planos de referencia, alineándola, es decir, con el botón de alinear, y lo bloqueamos. Otra vez, perdón, aquí moví el otro. Seleccionamos primero el plano de referencia y luego lo que es la extensión o la cara del marco. Entonces, la alineamos y la bloqueamos. Bien.
Ya tenemos lo que es nuestro marco. Ahora vamos a crear el cristal de la ventana. Pero entonces primero vamos a probar estos parámetros que hemos creado y vamos a hacerlo aquí con el mando a distancia. Entonces tenemos aquí el marco ancho, vamos a cambiarle la medida a 70 y vamos a aplicar. Bien, entonces hemos visto que se ha cambiado correctamente la anchura del marco y responde muy bien a estos cambios. Ahora vamos a cambiar, vamos a aplicar y aceptar y vamos a ver en el plano de referencia una vez más cómo cambian estas medidas. Entonces la profundidad marco la vamos a cambiar, vamos a ponerle 300 y aceptamos. Vemos que se nos ha cambiado correctamente y sigue estando alineado, sigue estando igualadas las cotas a ambos lados, entonces los planos de referencia están a la misma distancia unos del centro, el uno y el uno al otro. Ok, para crear entonces lo que es el cristal, vamos a crear nuevamente una extrusión. Estamos en la vista exterior, entonces se nos está creando sobre la vista exterior esta geometría. Igualmente podemos definir aquí en qué plano queremos que se dibuje. Si en el plano de referencia exterior, si en el interior, o si creamos un plano de referencia nuevo, aquí nos va a aparecer. Podemos seleccionar un plano o lo que sea, y sobre ese plano es que se dibujaría la geometría. Bien, entonces vamos a extender ahora este cristal a lo que serían los planos de referencia que ya hemos creado, que serían el borde del marco, para que cada vez que cambiamos el tamaño del marco o la altura o la anchura de la ventana, se movería el ancho del marco, se movería todo este plano de referencia y junto a él se movería también el cristal. Entonces lo alineamos a este plano que creamos recientemente y bloqueamos cada uno de los lados. Recordar que es al plano de referencia y no a la geometría del marco, sino al plano. Bien, ya lo tenemos. Ahora nos dirigimos otra vez al nivel de referencia y vemos que tenemos aquí esta extrusión. Pero entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos darle un grosor, el grosor que nosotros queramos al cristal, dependiendo también de las propiedades que queramos que tenga la ventana. Si queremos que sea una ventana acústica, pues debería tener cierto grosor del cristal. Si queremos que tenga doble cámara, doble cristal y con cámara de aire en el interior, pues entonces le damos la anchura que queremos al cristal y creamos cuantos cristales nosotros queramos. Entonces, para darle este grosor, vamos a, como ya debemos saber, crear un plano de referencia. Así es para todos los elementos. Creamos los planos de referencia necesarios y luego creamos las geometrías. Y son los planos los que vamos a parametrizar y las geometrías se anclan a esos planos. Este sería cristal, espesor. Seleccionamos este color y el tipo de línea que queramos.
y dibujamos cada uno de los planos. Vamos a hacerlo de doble cristal. Entonces creamos 4 planos de referencia que sean los que van a ser el grosor o el espesor de uno de los cristales y el espesor del otro cristal que vamos a crear. Ahora sí vamos a parametrizar estos planos de referencia para posicionar los cristales en el lugar que nosotros queramos. Entonces, para posicionar el primer plano de referencia, vamos a crear una cota y vamos a hacerlo dependiendo del tamaño de la cámara de aire que queramos tener. Entonces, vamos a seleccionar el primer plano de referencia más cercano al centro de la ventana. Luego seleccionamos el centro de la ventana, de la familia de la plantilla. Y por último, el otro plano de referencia más cercano a la ventana, del otro lado del centro. Y lo que vamos a hacer es seleccionar la cota y vamos a igualar la medida de los dos planos de referencia hacia el centro. Aquí vamos a crearle otra cota que sea entre los dos planos de referencia y esta cota se va a llamar cámara de aire, cámara aire, espesor. Bien, entonces a partir del espesor de la cámara de aire que nosotros queramos es que le vamos a dar la medida al cristal. A partir de la posición en la que esté este primer plano de referencia, de ahí va a salir lo que sería el ancho del cristal. Entonces creamos otra cota y vamos a volverla a parametrizar y ese sería cristal, espesor. Bien, vamos a darle el espesor que queramos en este momento, que podría ser 12 milímetros o 10 o 8, no sé, el espesor que nosotros queramos. Podemos bajarle un poco más a estos planos, a la escala para poder ver mejor la, las letras. Ya, y vamos a crear otra cota y le vamos a poner aquí a esta cota que sea el mismo parámetro que acabamos de crear, que sería cristal espesor de 8 milímetros. La cámara de aire la vamos a hacer de 40, está bien, o un poco más, de 100 milímetros, o sea, una cámara de aire de 10 centímetros. Y ahora sí vamos a anclar lo que sería el borde de nuestro cristal, la cara del cristal, a los planos de referencia que hemos creado. Otra forma de hacerlo que no sea alineando puede ser con estas flechas, estas pestañas, estas flechas que salen de aquí y vamos a arrastrarlas hasta el plano de referencia. Aquí vemos que nos sale el mismo candado, entonces vamos a bloquearlo. Igualmente por este lado hacemos lo mismo y bloqueamos. Lo que vamos a hacer ahora es copiar este cristal y vamos a volverlo a bloquear, pero con los otros planos de referencia. Y aquí ya tenemos lo que sería nuestra ventana de doble cristal con cámara de aire
casi lista. Vemos cómo serían los cristales aquí en el 3D, cómo sería el marco. Y si queremos podemos crear varios tipos de nuestra ventana. Podemos crear un tipo que sea con 2 cristales, otro tipo que sea con un solo cristal, otro tipo que sea con un alféizar y el último tipo que sea con tanto con persiana como con un reborde para el cristal, dependiendo del tipo que queramos crear en nuestra familia de ventana.